Tu cartelera. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a esta actualización informativa para conocer la situación epidemiológica de nuestro país. Conferencia de prensa que ofrece nuestro Ministerio de Salud Pública y que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Hoy es 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana. Día en que honramos la fecha de nacimiento del periódico Patria en 1892, estado por nuestro héroe nacional José Martí. El saludo, el cariño, la felicitación para todos nuestros compañeros, todos nuestros periodistas de los medios de difusión masiva en nuestro país. Y sigue siendo sumamente difícil, complicada y compleja la situación epidemiológica de Cuba. Como cada mañana nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, especialmente en este 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana. Buenos días, doctor. Buen día, Pepe, para ti, para todo el equipo que nos acompaña, para la intérprete de lenguas de señas. Mercedes González, buenos días para ella, intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, que hoy nos acompaña también. Para todas las personas que escuchan diariamente la información y muy especialmente para todos los periodistas de Cuba, para el equipo que nos ha acompañado durante un año, nos ha acompañado en esta tarea diaria prácticamente durante todo ese año y que ha hecho posible que se transmita, incluyendo la radio, que se transmita no solo a Cuba, sino también al exterior. Esta conferencia que indiscutiblemente ha permitido que nuestra población adquiera cultura en relación y sepa cómo protegerse. Gracias, doctor. Así que muchas felicidades para todos los compañeros, incluyendo el Centro de Prensa Internacional, que fue donde comenzamos estas conferencias. Bueno, el día de hoy con muy malos indicadores, ayer lo explicábamos, que aunque ayer se había apreciado una reducción en cuanto al número de casos, incluso algunos territorios habían disminuido el número de casos, pero que la situación epidemiológica era en extremo riesgosa, en extremo peligrosa, con una alta transmisión, y lo digo con ese énfasis por la necesidad de que nadie vaya a desmontar ninguna medida personal de autorresponsabilidad, ya que las medidas que se aplican por los consejos de defensa, no hay ni que decirlo, en eso hay conciencia de la gravedad de la situación epidemiológica y pues cada vez todo lo contrario, se adoptarán medidas de más rigor. Pero como siempre digo, hay una parte muy importante de la población de su autorresponsabilidad, sin lo cual no será posible el control de esta enfermedad. Comenzamos con la desagradable información del fallecimiento de 4 personas en Cuba con la COVID-19, que dando las condolencias a sus familiares, amistades, y bueno, una de las personas que fallece en Cuba es una paciente de 76 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, en el municipio del Cerro, con antecedentes de ser contacto directo de un caso positivo ya diagnosticado previamente. Esta paciente además tenía hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una úlcera péptica y una anemia crónica. Comenzó con los síntomas inicialmente con decaimiento, toma del estado general y una diarrea, comenzó a defecar con unas heces oscuras, eso en el término médico se le llama melena. Fue valorada por su médico familia, se hizo el diagnóstico, se ingresó, tuvo una estadía hospitalaria de 7 días, de ellos 6 en terapia intensiva
por las complicaciones que presentó en la evolución de su enfermedad. Tengamos en cuenta las enfermedades que tenía asociadas previamente. En un momento determinado fue necesario intubarla y ventilarla, pero lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Damos nuevamente las condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 79 años de la provincia de La Habana, del municipio Centro Habana, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado anteriormente, con antecedentes de una cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica en tratamiento dialítico. Estos días hemos estado comentando porque se celebró el Día del Riñón, lo que representa esta enfermedad desde el punto de vista de las complicaciones en relación con la COVID-19 y lo vulnerable que se hacen estos pacientes, además de una insuficiencia mitral y tricuspidia. Este paciente inicialmente lo que presentaba fue, por lo que acudió al médico, dificultades para orinar, se evaluó por su enfermedad renal crónica, se estudió como está establecido en el protocolo y es por lo que se hace el diagnóstico. Realmente este paciente, excepto la sintomatología renal, pues no tenía otros síntomas. Se ingresó, se cumplieron todos los protocolos de tratamiento, estuvo ingresado durante 9 días, todos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se realizaron. Lamentamos también el fallecimiento de este paciente y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece en Cuba un paciente joven, 47 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio de Arroyo Naranjo, contacto de un caso positivo previamente, con antecedentes de padecer de diabetes mellitus. Este paciente, sus síntomas iniciales fueron decaimiento, malestar general, pérdida del olfato, del gusto, fiebre, tos seca. Como ves, tuvo una sintomatología bastante florida. Se estudió, fue positivo, se ingresó, tenía como antecedentes la diabetes mellitus, como ya había dicho, y después de una evolución de 7 días ingresado en el hospital, 5 de ellos en terapia intensiva, en un momento determinado presentó un empeoramiento clínico, gasométrico, radiológico, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 93 años de edad en el municipio Santiago de Cuba, de esta provincia, contacto de un caso confirmado. Hoy lamentablemente los 4 pacientes que informamos que han fallecido, todos han tenido contacto con un caso positivo previamente. Resaltamos la gravedad de este hecho, por lo que inmediatamente que uno sabe que es contacto, debe de acudir el médico, tenga o no tenga síntomas, independientemente de que el médico, cuando la persona que se diagnostica lo informa, pues inmediatamente lo localiza. Este paciente de 93 años de edad tenía hipertensión arterial, un adenoma de próstata y gota, que es una enfermedad que se ve, puede ser a esta edad. Este paciente, con 8 días de evolución en hospital, con 6 días en terapia intensiva, inicialmente con tos seca,
era lo que tenía como síntomas, se evaluó en el hospital, se hizo el diagnóstico, se ingresó y reitero, después de 8 días ingresados, 6 de ellos en terapia intensiva, presentó un grupo de complicaciones, hace una parada cardíaca en la sistolia y de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Reiteramos y lamentamos mucho estos 4 fallecimientos y solo que todas las personas reflexionen lo peligroso que es para una persona tener la enfermedad, que no es un catarrito como lamentablemente han dicho en el mundo algunas personas, es una enfermedad que se puede agravar, que el hecho de tener comorbilidades te hace más vulnerable, por lo tanto tienes que cuidarte más y que todo lo que hagamos para evitar adquirirla es importante. Damos condolencias nuevamente a todos los familiares y amistades. Después de esta información tenemos que decir que en Cuba el número de personas ingresadas se incrementa a 25.247, superior al día de ayer, 446 más que el día de ayer. Sospechosos 4.453, en vigilancia 16.503, este grupo también se incrementa, 612 más, y confirmados, activos, ingresados en hospitales de nuestro país, 4.291. Cifra elevada, aunque de acuerdo al comportamiento de los pacientes que se van recuperando, son 85 menos que el día de ayer. Se procesaron 19.310 muestras. Ya podemos decir que en los 23 laboratorios de nuestro país, ya Mayabek empezó a procesar muestras en el día de ayer, aunque todavía hoy no se informa, pero ya comenzaron a procesar. Y la provincia de Holguín, que algunos escépticos decían que no, que realmente no había comenzado después de una contaminación, una rotura del equipo, pues ya ayer procesó las primeras muestras. Este estudio, las 19.310 muestras para el diagnóstico de la COVID en el día de ayer, pues resultaron positivas 914 personas que se diagnosticaron con COVID-19 en nuestro país. Eso da un 4,7% de positividad de las muestras estudiadas y, como habíamos dicho ayer, la disminución, no digo que no la disfrutáramos en el día de ayer, pero ya en el día de hoy 275 personas más se diagnosticaron con la enfermedad en nuestro país. Con este comportamiento, pues ya se acumulan 2.649.946 estudios PCR realizados para el diagnóstico de la enfermedad. Y se acumulan 61.472 personas diagnosticadas con COVID-19 en Cuba desde el 11 de marzo del año 2020, y eso da una positividad de las muestras analizadas de un 2,32%. Ahí pueden ver gráficamente el procesamiento de muestras para el diagnóstico de todas las provincias y municipios, especial Isla de la Juventud, el mayor número de La Habana, el 38,2%, como se puede ver ahí. Ahí incluso se puede ver hasta el número de muestras procesadas. Santiago, Matanzas, Ciego de Ávila, Granma, Camagüey, Holguín. De esta forma, pues todas las muestras que se han analizado en el día de ayer. Los 914 casos diagnosticados, 909 autóctonos y 5 importados. 5 personas que arribaron recientemente del exterior de nuestro país y venían incubando la enfermedad y se diagnosticaron al arribo. Como se puede también
bien también ver gráficamente es el comportamiento que ha tenido Cuba desde hace 2 meses aproximadamente, que es que predominan los casos autóctonos y el número de importados pues sigue siendo inferior, o sea, cada vez es menor. Y esto está relacionado con la reducción del número de personas que arriban en Cuba y sobre todo con los protocolos que se aplican, el diagnóstico y la vigilancia de las personas que arriban a nuestro país. Como pueden ver gráficamente, después de 4 días que veníamos más o menos como que queriendo bajar, hoy un incremento que lo que nos dice es que tenemos que seguir combatiendo y que al igual que el mundo, como vamos a ver al final, que está extremadamente enredado, extremadamente complejo desde el punto de vista epidemiológico, no obstante todo lo que se está haciendo, pero indiscutiblemente hoy, para Cuba y para el mundo, lo más importante son las medidas de protección. Lo reiteramos, esto es lo más importante. Vamos a ir avanzando en todo lo demás, necesariamente va a dar resultados todo lo que se está haciendo, sobre todo con el tema de las vacunas, pero todavía nos falta una buena parte de la responsabilidad nuestra. El 96,6% de todos los diagnosticados ayer en Cuba, contactos de casos confirmados. Cada vez es el porciento más alto. Ahí se concentran los casos que se confirman en nuestro país. Ya en el acumulado es el 94,4%, 91,4%. Como dijimos, 5 de las personas diagnosticadas ayer con fuente de infección en el extranjero, en el acumulado el 7,98% de todos los diagnosticados en Cuba, pues han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Y en 18 todavía no se ha podido determinar, aunque se trabaja para precisarlo, la fuente de infección. Ayer, ya con los 5 que están vinculados con viajeros internacionales, pues ya se acumulan 10.740 que han estado, cuyo confirmación, cuyo diagnóstico ha estado relacionado con viajeros internacionales, que es el 19,6% de todos los diagnosticados del 1 de noviembre hasta la fecha. Por provincia, La Habana con la mayor cifra, 523. Le sigue Granma, que todavía no, o sea que no ha logrado un control de la pandemia, 82. Santi Espíritu, 62. Santiago de Cuba, 47. Artemisa, 43. Camagüey, 42. Pinar del Río, 41. Mayabeque, 23. Guantánamo, 18. Villa Clara, 8. Las Tunas y Matanza con 7 casos confirmados cada una. El municipio especial Isla de la Juventud, 5. Y Ciego de Ávila y Holguín con 3 casos diagnosticados en el día de ayer cada uno. Del sexo femenino el 54,8%, el masculino el 45,2% y en el acumulado el masculino con el 51,4% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba, que son de este sexo, pues realmente es superior al sexo femenino. 40,5% de todos los diagnosticados ayer asintomáticos, por ciento inferior al comportamiento que hemos tenido en otros momentos, pero que de todas formas es elevado, teniendo en cuenta las características de esta enfermedad, que además la hacen muy riesgoso. Y ya en el acumulado el 53% de todos los confirmados han sido asintomáticos al momento del diagnóstico. Nuevamente los menores de 20 años de edad, con 141 casos diagnosticados ayer, sumamente elevado. Todas las provincias confirman casos, exceptuando Ciego de Ávila, Cienfuegos y el municipio especial Isla de la Juventud.
siguen diagnosticándose pacientes lactantes, 7 en el día de ayer, 5 de La Habana, 1 de Pinar y 1 de Mayabeque. Y ya se acumulan desde el inicio de la pandemia 7.111 pacientes en este grupo de edad, en edades pediátricas, porque ayer fueron 141 de 20 y menos, pero 131 de los 141, 18 de la edad de 18 y menos años de edad. Y ya se acumulan 7.111 desde el inicio de la pandemia. Y de ellos, 345 lactantes. Lo digo así, un poco más lento de lo que ya hablo, porque realmente tenemos que tener en cuenta el papel que tenemos que jugar con nuestros niños y con nuestros lactantes más. Activos una cifra elevada, 829, recuperados el 90% y no tenemos en estos momentos ni graves ni críticos. Pero de todas formas es un grupo de población muy vulnerable que tenemos que proteger. De 20 a 39 años, 309, de 40 a 59, 326, y nuevamente el grupo de mayor riesgo de una evolución no favorable, el grupo de 60 y más. 137 casos se diagnostican en el día de ayer. Se confirman, como dijimos al inicio, 5 pacientes importados de la provincia La Habana 4, de los municipios 10 de Octubre, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Habana del Este, y 1 del municipio de la provincia de Las Tunas, de su municipio cabecera, Las Tunas. De países de procedencia, de España 3, de Estados Unidos y de Italia 1 de cada uno. Y ayer se confirma un extranjero, un paciente extranjero con COVID-19. Estamos hablando de un colombiano que procedía de España. Como dije inicialmente, una cifra muy alta de casos autóctonos. Estamos hablando de 909 personas que se diagnosticaron en el día de ayer. Pinar del Río, con 41 casos confirmados, además con una dispersión que, como ustedes pueden ver ahí, abarca 10 de sus 11 municipios, aunque la mayor afectación, la mayor transmisión es en el municipio cabecera, Pinar del Río, con 19 casos en el día de ayer. San Luis con 6, Sandino con 5, Las Minas de Matahambre con 3, San Juan y Martínez y Consolación del Sur con 2 cada uno, Guanes, Los Palacios, Viñales y La Palma con un caso autóctono cada uno de estos territorios. Artemisa incrementa sus casos a 43 casos ayer, además dispersos en 8 de sus 11 municipios. Guanajay con 16 es el municipio con más afectación en el número de ayer. Mariel con 10, Artemisa y Candelaria y San Antonio de los Baños con 4 cada uno, Caimito 3, San Cristóbal y Bahía Honda con un caso autóctono cada uno. La Habana incrementa sustancialmente el número de casos confirmados en el día de ayer a 523 y dispersos en sus 15 municipios. San Miguel del Padrón, una cifra muy elevada, 774, 10 de octubre con 67, también elevado, igual que Habana del Este, con 61, Arroyo Naranjo 45, Boyeros 40, Guanabacoa 33, Habana Vieja y Marianao con 30 casos autóctonos cada uno de estos municipios, Cotorro 25, Centro Habana 24, La Lisa 22, El Cerro 21, Playa y Plaza de la Revolución con 18 cada uno,
y Regla, 11 casos autóctonos en el día de ayer. Mayabeque, con 23 casos en el día de ayer, todavía elevado el número de casos que se confirman. El mayor número ayer en Güines, con 8, San José de las Lajas con 6, Bejucal y Quibicán con 3 cada uno, Batabanó con 1 y San Nicolás de Bari, un caso autóctono en el día de ayer. Matanzas, 7 casos autóctonos en el día de ayer, trabajan y logran un control de la pandemia. De los 7 casos diagnosticados ayer, el municipio Jovellanos con 2, Colón, Matanzas, Calimete, Unión de Reyes y Cárdenas con 1 cada uno. Cienfuegos no reportó casos en el día de ayer. De todas formas, ellos siguen estudiando y han tenido en jornadas anteriores, por ejemplo, 9 en el día anterior. Villa Clara confirma 8 casos autóctonos, 5 en el municipio Santa Clara, 2 en Ranchuelo y 1 en Remedios. Santi Espíritus con 62 casos autóctonos ayer, una cifra muy elevada, superior a la del día anterior. Trinidad, que ha ido incrementando el número de casos, con 28 casos autóctonos ayer. Santi Espíritus 18, Cabaiguán 8 y Yaguajay y Tahuasco con 4 cada uno. Ciego de Ávila confirma 3 casos, 2 del municipio de Chambas y 1 de Molón. En Camagüey, todavía una cifra elevada de casos, 42 en el día de ayer. El mayor número, que además es donde tienen la mayor transmisión, el municipio Camagüey con 22 casos ayer, Santa Cruz y Céspedes, Santa Cruz del Sur y Carlos Manuel de Céspedes con 5 cada uno, Guaymaro 4, Minas 3, Nuevitas 2 y Florida 1. Las Tunas confirma 6 casos ayer, los 6 en su municipio cabecera. Holguín 3 casos, 2 de Mayarí y 1 del municipio Holguín. Granma con 82 casos ayer, muy elevada la cifra. Traduce la transmisión que está teniendo esta provincia, que había logrado mantener controlada la pandemia durante los primeros meses o durante prácticamente todo el año 2020. La mayor transmisión y la mayor complejidad en el municipio cabecera, Bayamo con 52, Manzanillo con 15, Niquero 6, Iguaní 4, Guisa 3 y Campechuela 2. Santiago incrementa el número de casos confirmados ayer a 47 en comparación con el día anterior. La mayor complejidad epidemiológica en el municipio cabecera, Santiago de Cuba con 42 casos ayer, Songolamaya 2 y San Luis contra Maestre y Tercer Frente, un caso cada uno. Guantánamo, 18 casos autóctonos ayer, todo la mayor complejidad en el municipio cabecera, Guantánamo con 15 casos ayer, 2 en Baracoa y 1 en Salvador. Y el municipio especial Isla de la Juventud confirma 5 casos autóctonos, cifras inferiores a las que ha tenido en otros días, pero que de todas formas para el municipio especial es una cifra elevada que traduce que todavía hay una transmisión importante en este territorio. De esta forma, la tasa de incidencia de Cuba se incrementa a 108,4 por 100.000 habitantes. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados. 108,4 por 100.000 habitantes. Ahí ustedes ven en la curva cómo se incrementa en el día de ayer. La Habana con la tasa más elevada y superior a la del día anterior, 276,5. Le sigue Mayabeque con 217, Pinar del Río con 162,7, municipio especial 146,1,
Santi Espíritu 109,6, todas estas provincias con tasas superiores, excepto Mayabeque, tasas en los últimos 15 días, fíjense. Camagüey supera Granma en cuanto al número de casos confirmados en los últimos 15 días y alcanza una tasa de 94,9, no, disculpen, Granma por encima, 97,9, Camagüey 94,9, por debajo de la provincia Granma. Artemisa 89,5. Y así como ustedes pueden ver, reiteramos que Las Tunas con 13,1 y Matanzas con 9,4, pues son las tasas más bajas en nuestro país. No obstante, ayer estas dos provincias incrementaron su tasa con respecto al día anterior. Donde se concentra el 45,2% de la incidencia de Cuba, donde tenemos el mayor riesgo, aunque lo tenemos en todo el país. En primer lugar, Melena del Sur, municipio de la provincia de Mayabeque, que como hemos ido informando diariamente, el número de casos que se confirman, pues hace que sea el que tenga una tasa más elevada. Estamos hablando de 1.329,4 por 100.000 habitantes. Le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Cotorro, Centro Habana, todo esto de la provincia de La Habana. Pinar del Río le sigue a continuación, Cerro, Arroyo Naranjo, Habana del Este y 10 de octubre. Como ustedes pueden ver ahí resumido, de los 12 municipios que aportan las mayores tasas de incidencia, 10 en la provincia de La Habana, 1 en la provincia de Mayabeque y 1 en Pinar del Río. Y rápidamente por provincias, ahí tienen La Habana, con una curva en la cual se aprecia el incremento en el último día, con la mayor afectación en Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Cotorro y Centro Habana. Después viene Mayabeque por tasa de incidencia, con la mayor afectación, como hemos dicho, en Melena del Sur, Güines, San José de las Lajas, Pinar del Río, que también ha tenido, no ha logrado todavía el control de la pandemia. La problemática mayor en el caso de esta provincia es el municipio cabecera, le sigue San Luis y las minas de Matahambre. Después tenemos ahí la provincia de Santi Espíritu, provincia que tampoco ha logrado el control de la pandemia. Miren el incremento en la curva de casos confirmados diariamente, como también hemos dicho, con la mayor transmisión en el municipio cabecera, Santi Espíritu, Trinidad y La Sierpe, Granma, que también se puede apreciar en su curva el incremento que ha venido teniendo, y como también hemos dicho, la mayor tasa de incidencia en el municipio cabecera, Manzanillo, Iguaní, pero fundamentalmente el municipio cabecera. Vayamos, Camagüey, ahí incrementó, parece que quiere disminuir, pero todavía está alto, y la mayor complejidad de Camagüey es en el municipio de Camagüey. Después le sigue Vertientes, Guaymaro y Carlos Manuel de Céspedes. Artemisa, otra provincia que ha ido incrementando, como también se puede ver, los últimos días con una meseta en cuanto al número de casos, y el municipio que mayor afectación tiene en esta provincia, pues es Guanajay, Mariel, San Cristóbal, Artemisa y Bauta. Este es el comportamiento y en resumen, de los 61.472 pacientes diagnosticados con la COVID-19 en Cuba, se mantienen ingresados 4.291. De ellos, 4.216
o sea, el 98,3%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas con COVID-19 en nuestro país, y con ese número ya se acumulan 370 personas que han fallecido con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Letalidad de 0,60, inferior al mundo de 2,21 e inferior a las Américas de 2,39%, pero alta para Cuba. 54 que han retornado a sus países después del diagnóstico, 2 evacuados al inicio de la pandemia, y ayer 994 altas se dieron en nuestro país. Esto, al ser 80 altas más que los casos diagnosticados, pues permite un balance positivo desde el punto de vista de disminuir el número de activos, lo cual ya habíamos informado al inicio de la conferencia. Ya con estas 994 altas se acumulan 56.755 personas de los 61.472 diagnosticados, estamos hablando del 92,3%, que se han recuperado de la enfermedad. Siempre digo, se han recuperado, están de alta, están incorporados a su actividad, no obstante, algunos con secuelas de la misma, como consecuencia de la gravedad de esta enfermedad. Terapia intensiva, todavía una cifra elevada de pacientes confirmados, 75, 31 críticos, muy elevada la cifra de casos críticos, muy elevada la cifra de casos graves, 44. Gráfico resumen, ya el mes de marzo con 10.882 casos confirmados, es una cifra elevada que si no logramos un control mejor, una reducción más importante del número de casos, pues quedaremos como febrero, que fueron 23.004, o tal vez un poco superior, pero vamos a trabajar para que no sea así. 46 fallecidos en estos 13 días del mes de marzo, letalidad de 0,42, baja, pero muy alta para lo que es propósito que tiene nuestro país. Esta es la situación que presenta Cuba, situación que creo que en los datos, en la información, en el comportamiento, ha quedado expuesto que todavía no, que tenemos una alta complejidad epidemiológica, que todo lo que hagamos es poco para poder mantener el control de la misma, y que esta tercera oleada, tercer incremento, como le quieran llamar, pues nuestro país, como lo logró en el primero y en el segundo, lo pueda controlar y no tengamos esta cantidad de personas afectadas y no tengamos lo que todavía es más doloroso, los fallecidos que tenemos que informar. Esta es la situación, Pepe, sí, que enfrentamos de conjunto. Bastante compleja y difícil, doctor. Así es. Bueno, sigue siendo muy importante el apoyo de la población en este combate contra la COVID-19, mantener las medidas de seguridad, las medidas higiénico-sanitarias. Sigue siendo alto el nivel de contagio en nuestro país. Cuba reporta hoy 914 personas enfermas por la COVID-19, aunque ayer se dieron 994 altas, pero hoy vuelve a subir la cifra de fallecidos. Se reportan 4 fallecidos por COVID-19. Esta es la información sobre Cuba que acaba de dar el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, en esta conferencia de prensa de hoy, 14 de marzo, que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Se incorpora a esta transmisión el intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Leonel Mieres. Vamos a una pausa
y luego retornamos para conocer la situación internacional en torno a la COVID-19. Sin automedicarse. Con el tratamiento adecuado y la enfermedad controlada. Lejos el alcohol y el cigarro. Y alerta ante cualquier síntoma. Le gana siempre. Y el planeta no presenta una situación distinta a la de nuestro país. Sigue siendo muy alto el nivel de personas que se contagian con la COVID-19, pero el doctor Durán García tiene más detalles e información en esta conferencia de prensa. Durán. Así es, y no es que lo diga yo, es que realmente los organismos internacionales, el director general de la Organización Mundial de Salud lo ha puesto de manifiesto. Exacto. Y ahí están las cifras. Ahí están las cifras, ¿no? Realmente, nuevamente, más de 500.000 de casos confirmados, 512.674. Y esto hace que de los 190 países y 29 territorios que confirman casos de COVID, o que han confirmado casos de COVID, pues ya contamos con 119.860.306 casos confirmados en el mundo. Activos, una cifra elevada, 20.769.904 casos, y fallecen una cifra elevada, 9.923. Se acumulan ya 2.655.258 personas que han perdido la vida con esta enfermedad en cuestión de un año. Letalidad de 2,21%. Las Américas, epicentro de la pandemia, aporta el 44,68%. Ayer del 500.000 del mundo, 205.611 se confirmaron en nuestra región. Y ya la cifra de casos confirmados acumulados desde que comenzó la pandemia en nuestra región, 53.562.110 casos. 9.409.906 activos en el día de ayer, y de los 9.923 personas que han fallecido en el mundo en el día de ayer, 5.459 en nuestra región, mucho más del 50%. Eso hace que la letalidad pues sea superior a la del mundo, 2,39%. Vamos a irnos directamente a los dos gráficos, uno el de lo que pasó ayer, después de los millones de vacunas que se han puesto, en la cual tengo, sí, para que nadie vaya a pensar que es que uno no tiene confianza en eso, ¿no? Yo tengo confianza en las vacunas, yo tengo confianza de que indiscutiblemente eso es lo que va a permitir que se controle la pandemia y que el mundo vuelva a la normalidad, vuelva a su actividad, a la nueva normalidad, pero que vuelva. Pero todavía, y siempre se ha dicho, que hasta que no se logre un 70, un 80, un 90% de cobertura de la vacunación de las personas vacunadas, con todas las dosis que lleva cada una, pues realmente no se va a ver todavía un efecto en su control. Porque además no existe una limitación de movimientos en el planeta de las personas. Ese es el problema, que es lo que... Yo sé que es difícil, fíjate. No piense que uno está ajeno a que el mundo, su economía, puede seguir en esta situación. Claro. Porque lo que se ha demostrado, el mundo y todo, incluyendo a Cuba, que cuando se cierra completo se controla. Pero eso no es posible, ni para Cuba ni para el mundo. Por lo tanto, se hace un llamado a la responsabilidad de cada uno. Ahora, ¿dónde están los mayores números de casos ayer en el mundo? Brasil a la cabeza. Realmente este país, un poco que con el comportamiento social y las líneas sociales que se plantean, es un catarrito común, esto no provoca grandes cosas.
el nasobuco no es importante, todo activo, pues fíjense que ayer 84.047 casos confirmados en Brasil, superior a los Estados Unidos de Norteamérica, que se acuerdan que era la que mantenía el mayor número, Estados Unidos con 72.315. Y ahí ustedes tienen en el orden del número de casos confirmados ayer, Turquía, Italia, India, Francia, Polonia, República Checa, Alemania, Ucrania, como pueden ver, algunos de ellos países de primer mundo, países con un desarrollo, países que están vacunando, pero que traduce lo que dije yo inicialmente. Fallecidos, que es lo que más impresión causa, realmente el mundo no estaba acostumbrado a este comportamiento. Bueno, es que no teníamos esta enfermedad. Pues Brasil a la cabeza, el 21,7% de todas las personas que fallecieron ayer en el mundo, en el gigante americano, en Brasil. Estados Unidos de Norteamérica, 18,8%. México, que ha mantenido una letalidad elevada, el 7,1%. Le sigue Rusia con 4,8%, Polonia, Italia, Francia, Ucrania, Alemania y la República Checa. Como pueden ver, también países de primer mundo, países desarrollados con un número importante de fallecidos. Esta es, compañeros, la situación internacional que no es que sea, es que demuestra lo difícil que se ha hecho esta enfermedad para el mundo y como es natural para Cuba. Cuba es parte del mundo, parte importante, parte activa del mundo y se ha hecho muy difícil. No es imposible, es posible. Es posible incluso con la actividad, con un control, reducida, pero con actividad. Pero de todas formas, si no se logra la autorresponsabilidad, sí se va a hacer un poco más complejo, un poco más alargado. Sí va a seguir afectando a nuestro país con las afectaciones de los casos enfermos, de las secuelas que puede dejar y que de hecho está dejando. Ayer yo leí un artículo donde se hablaba de cómo será en el futuro cuando realmente se logre controlar esta enfermedad, cuando se vean todas las secuelas que va dejando, cómo será el cuadro de salud del mundo, el cuadro de salud de los países, qué va a predominar. Hoy en el mundo y en Cuba, las 10 primeras de causas de muerte, para hablar de allá al final, las 10 primeras causas de muerte son enfermedades crónicas no transmisibles. Cardiovascular, cáncer, cerebrovascular. Hay una sola de las 10 que es infecciosa, que es la neumonía y la influenza, pero que bueno, es la única que está ahí. Lo demás, diabetes mellitus, son estas enfermedades, ¿no?, que realmente provocan un daño. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro de salud del mundo y de Cuba si no logramos controlar esta pandemia? Bueno, habrá que ver de acuerdo a las secuelas que deje esta enfermedad. Aparte de los fallecidos, que ya es sumamente importante para el mundo, para nuestro país y para todas las personas, no solo para los que tienen el dolor de haber perdido un familiar o una amistad. Esa es la situación, Pepe. Es muy doloroso, además, hay que vivirlo en carne propia para saber cuánto duele perder un familiar, un amigo. Y usted estaba haciendo alusión hace algunos minutos a las provincias, cómo se había comportado el nivel de contagio. La Habana, por supuesto, la de mayor cantidad, hoy reporta 523 casos, pero la provincia de Granma muestra hoy realmente con 82 casos una compleja situación epidemiológica que la ubica hoy en segundo lugar en Cuba por la cifra de pacientes con el nuevo coronavirus. Los especialistas siguen insistiendo, amigos televidentes, en la urgencia de mantener el aislamiento
en todo el país y en especial en el territorio oriental de Granma ante el peligro de contagio. Veamos este reporte que hoy, 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, nos llega desde la provincia de Granma. Buenos días. Las cifras de pacientes contagiados por el nuevo coronavirus crecen sostenidamente en la provincia de Granma. Al decir de los especialistas, hoy es compleja la situación epidemiológica, especialmente en Bayamo, su capital. Con una gran dispersión ya de los casos, es decir, con una transmisión diseminada en toda la provincia. Hoy solo nos queda un municipio que no ha reportado casos en estos últimos 15 días, experimentando, como dije anteriormente, una gran dispersión. Siendo el municipio de Bayamo, es decir, la cabecera municipal, la que tiene la situación más compleja y la que abarca el 70% de los casos confirmados en la provincia. Granma extrema las medidas e incrementa los centros para aislar a sospechosos, a contactos y a casos positivos a la COVID-19. Ya hoy tenemos más de 30 centros de aislamiento en las diferentes categorías para el aislamiento oportuno de los casos, ya que esta es una de las medidas esenciales para lograr cortar la cadena de transmisión. Los especialistas de salud confirman la baja percepción del riesgo de los granmenses, a pesar del incremento de casos y del reporte de algunos pacientes fallecidos. Todavía vemos cómo la movilidad de la población sigue elevada, a pesar de todas las medidas que se han tomado y que se toman y que se seguirán tomando. Y esta es una de las medidas, el distanciamiento físico y el aislamiento oportuno, que son las medidas más importantes para, como yo dije anteriormente, para cortar la cadena de transmisión. El Grupo Temporal de Trabajo valora la posibilidad de cerrar barrios y comunidades dentro de la propia capital granmense para evitar la movilidad de las personas y protegerles su salud. Desde Granma, Lisette Márquez. Bueno, muchísimas gracias a Lisette Márquez por este reporte desde la provincia de Granma, que reitero, hoy es la segunda provincia del país que reporta la mayor cantidad de casos positivos por COVID-19 con 82. Y doctor, usted hacía alusión todos los días usted habla de ello, hoy ha hablado incluso un poco hasta más pausado para que se entienda, sobre la importancia de nuestra población en la inserción en este combate de la COVID-19. Creo que un trabajo de la prensa cubana durante todo este año, desde que comenzó la COVID en Cuba, ha sido informar a nuestro pueblo, darle la más detallada información a nuestro pueblo a partir de estas conferencias de prensa, pero parece que algunas personas, no todos, porque una gran mayoría del pueblo cubano sí se cuida y trata de mantener las medidas higiénico-sanitarias, o han perdido el miedo a la COVID-19, o no lo han tenido nunca, o no han tenido la percepción de riesgo, o simple y llanamente están viendo las cifras o se han acostumbrado y dice, bueno, esto puede pasar en algún momento. Pero es que la COVID-19 sigue matando personas y sigue contagiando personas en nuestro país, sobre todo adolescentes, niños lactantes. Y eso sigue siendo muy preocupante hoy en Cuba, a pesar de todo el trabajo que realiza la dirección de nuestro país y nuestro Ministerio de Salud Pública. Y dejando secuela, Pepe, que es también una parte negativa de esta pandemia. Mira, en el mundo no se ha descubierto nada nuevo para prevenir adquirir esta enfermedad. Y todo está concentrado en lo que sabemos, que la gente dirá, pero de nuevo la misma cosa. Es que de nuevo es la misma cosa. O sea, hasta tanto se logran las coberturas de vacunación en Cuba, en el mundo, pues es la misma cosa. Es nasobuco, es distanciamiento, es la utilización de las soluciones desinfectantes, es acudir al médico ante los primeros síntomas, ya una vez que lamentablemente lo hemos adquirido. Es un comportamiento autorresponsable que, claro, esto tú cierras todo y se resuelve. Pero es que el mundo, y Cuba mucho menos, con el férreo bloqueo que nos tienen puestos los vecinos del norte, pues realmente Cuba no puede darse ese lujo, tiene que realizar su actividad. Hay algo que yo le he leído, y tal vez no es el mismo nombre, pero es algo así como el agotamiento pandémico, que es el que se provoca, tiene un componente psicológico, ¿no? Sí, claro.
llevamos un año y un poquito más, algunos países, viendo casos, viendo muertos. Ya la noticia se vuelve rutinaria, realmente. Sí, las imágenes, ok, pero en ese agotamiento rutinario, cada cual piensa, no, eso no es conmigo. No, yo no me va a pasar a mí. No va a pasar nada. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el llamado a la población a pesar del año que llevamos. Estamos cansados, nuestros niños están cansados. No están yendo a sus escuelas, no están viendo a sus amiguitos. Algunos encerrados en sus casas, aunque no siempre se logra. Y realmente, yo te digo, no vamos a ahogarnos en la orilla, como se dice. Claro. Ya estamos llegando, ya debe de haber una solución, pero debe haber lo que queda de año. Y por lo tanto, hoy, la vacuna que tenemos es esa, el comportamiento social sin tener necesidad de aislarnos, responsablemente. Es lo que pudiéramos agregar, Pepe, en esta información. Hay que seguir cuidándose. Hay que seguir confiando en el trabajo que realizan. No queda de más. científicos. Y fíjate, algo que se le reconoce a Cuba, además de su programa, además de las acciones que se realizan, es la información que gracias a la prensa cubana, gracias a los medios, se ha llevado, no solo por la conferencia, no, la conferencia es algo, es los reportajes que se hacen, porque se hace reportaje de Cuba, de la situación de Cuba, de la situación del mundo, para que la población tenga información y sepa qué es lo que está pasando, qué tengo que hacer, y realmente en eso hay que reconocer el trabajo realizado. Muchísimas gracias, doctor. Y nuestros niños, con ellos nos despedimos en esta mañana, porque la Colmenita siempre tiene mensajes muy importantes, nuestros más pequeños de casa, para hacernos reflexionar. Así nos despedimos en esta mañana del 14 de marzo, en esta conferencia de prensa. ¿Qué es el coronavirus? Eso cualquiera lo sabe. Es un bichito que tiene corona por todas partes. Y aunque se cree que es el rey por tener tantas coronas, el rey se llama Durán, que es sabio y buena persona. Yo tengo una mascarilla que es mi escudo. Y además no le tengo ningún miedo. A mí no me vencerá. Aunque sea el invisible, lo veo venir, papá. Le pongo mi nasobuco, no puede entrar y ya está. Y aunque a veces no me guste, lo sabes, ir a bañarme, porque prefiero jugar. Sé que ahora debe gustarme, porque el agua y el jabón son los que pueden salvarme. Si ya no es tiempo de reyes, ¿quién le puso la corona? A un bicho que es invisible y además mala persona. El día que me lo encuentre, ¿sabes lo que haré, papá? Le diré tantos nombretes que hasta se acomplejará. Bicho malo, bicharraco, microtonto, Satanás, momia invisible, bichísimo, falso rey del más allá. Y se va a enfadar tan fuerte que ya nunca volverá. Se va a quedar más pequeño de lo que parece ya. Se quedará sin coronas. Será un virus nada más. Con mucho jabón, con agua y con mi gel ble ble ble, se va a sentir tan ridículo que desaparecerá. Coronavirus conmigo. ¡Ja! No me conoce, papá.
chispa, tremendo reguero dejas en la sala. ¿Qué ingenias, conejo travieso? Estoy construyendo una nave espacial para ir al cosmos. ¿Quién ha visto que de un día para otro alguien se convierte en astronauta? ¿Astro qué? Un astronauta. La persona que después de haber pasado por un riguroso entrenamiento tiene la capacidad de operar, pilotear o ser parte de la tripulación de una nave espacial. Va, si la perra laica fue al espacio, ¿por qué el conejo chispa no? Pero primero tienes que prepararte, mi vida. Además, con una nave de cartón no creo que tengas muchas posibilidades. ¡Atención, Daniel, astronauta! La nave está lista para ir al espacio. Ahora contamos hacia atrás para el despegue. ¿Contarías al revés con nosotros? Empecemos de 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegue! ¡Zoom! 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 ¡Ay, Yovalita! Con esta nave de cartón que estoy construyendo, el viaje lo vamos a hacer aquí. Con nuestra imaginación, caray. Pero qué conejo más chisposo eres. En